trabajar hasta las 4. Eh, Varias informaciones importantes. Uno, eh, ya está en mediación virtual pueden encontrar embebida la conferencia que tuvimos ayer eh, sobre, que es una conferencia importante que escuchen, está aquí, que no embebida, que representa el nombre de Rodrigo Chávez, eh, que tiene que ver con sobre todo el trabajo de ensayo al final, ¿verdad? Del curso, que es un ensayo sobre la política de Rodrigo Chávez. Ahí ustedes pueden encontrar la conferencia y las preguntas que tuvimos este jueves con el grupo de OT 1040 de aquí, de la sede de Occidente, ¿verdad? Eh, Hoy tenemos varios asuntos que tenemos que tratar. Tenemos que ver la primera evaluación, el mapa conceptual. Tenemos una animación y tenemos que terminar la presentación del texto de Frank Lambert, la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos. Entonces voy a empezar con la presentación del trabajo del mapa conceptual, que también ya está embebido en mediación virtual, eh, que es la primera actividad evaluada. Entonces, paso a leer y luego voy a hacerles una presentación breve sobre qué es un mapa conceptual o cómo se entiende, para que eso quede muchísimo más claro para todos ustedes. Entonces, instrucciones generales. Estas instrucciones fueron leídas y entregadas en la clase del viernes 22 de septiembre del 2022. Las personas estudiantes deben entregar este trabajo de manera grupal. 4 personas a más tardar el viernes 22. Bueno, 4 o 3 porque ustedes son muy poquitos, muy poquitas, pero digamos por ahí 3 o 4. Eh, a más tardar el viernes 29 a las 11:59 pasado meridiano, es decir, tienen 8 días para hacer el trabajo. ¿Qué cosas tienen que haber tenido claras antes de poder hacer la prueba? Que hay que confirmar que las y los estudiantes observaron los documentales. No se les olvide que los documentales son tan parte de las evaluaciones como los textos escritos que discutimos en las clases. Hay que ver los posmodernos de Juan Pablo Feynman, eh, Vigencia científica y política del materialismo de César Rendueles, La era de la confianza ciega en el Big Data de Katie O'Neill y La trampa de Adam Curtis, ¿verdad? Esos 4 materiales son materiales que los estudiantes deben haber eh, visto antes de poder hacer este trabajo evaluado. Y confirmar que las y los estudiantes han estudiado y han leído las siguientes lecturas. Las ciencias sociales en la era neoliberal, entre la Academia del Pensamiento Crítico, de Atilio Borón. Me dicen que hay alguien que está pendiente en la sesión, pero yo no tengo a nadie pendiente. A ver. José, dígale a Verónica que no me aparece a mí como ingresando. Voy a decirle, profe, porque voy a decirle que mejor se salga del link y vuelva a intentar Sí. entrar, porque dice que sí, que está como en sala. No, a mí no me aparece en sala. Eh,
Hay 4 lecturas que hay que haber hecho. Las ciencias sociales en la era neoliberal, en bruto, una reivindicación del materialismo histórico, la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos y la lectura del neoliberalismo como ideología de Matías. Esas son las lecturas que hay que haber hecho. El día viernes 22 de septiembre realizaremos una sesión didáctica, como se detalla a continuación. El objetivo de la sesión didáctica es elaborar en equipos de al menos 4 personas, en el caso de ustedes 3 o 4, eh, un mapa conceptual de los principales conceptos aprendidos hasta el momento en el curso. Los conceptos deben ser aplicados a los textos y documentales estudiados en clase. La actividad se desarrollará a lo largo de una semana. En la primera se explicará las características, en la primera se explicará las características de la actividad y será un tiempo prudencial para que las personas estudiantes repasen los documentales. En la segunda semana se entregará el producto. Los y las estudiantes se reunirán las veces que consideren necesario entre el 22 y el 29 de septiembre para confeccionar el mapa conceptual. Pueden usar herramientas tecnológicas o papel y cartulina para hacer el mapa conceptual. El mapa conceptual debe usar una línea de conceptos que se les entregará previamente y encontrarlos en el documental y los textos estudiados. Los conceptos deben llevar explicación y referencia bibliográfica. Yo sé que, pero lo veremos más adelante, los mapas conceptuales normalmente no llevan explicación y referencia bibliográfica, pero en el caso de ustedes, sí se los voy a pedir justamente para que yo pueda ver que ustedes comprendieron el concepto y además que saben en qué lectura es que está ese concepto, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a buscar? No están puestos en orden cronológico ni de aparición, están de manera azarosa, entonces obviamente eso implica que ustedes tendrían que buscarlos en las lecturas, comprenderlos y además ver cómo los relacionan. Los conceptos son posmodernismo, tecnocratismo, neoliberalismo, humanismo de la praxis, ciencias sociales, hiperempirismo, fragmentación, dimensión ética de la crítica, verdad, opinión, idealismo, materialismo, mercado, teoría del capital humano, homo economicus, derechos humanos, utopía de la codicia, catástrofe. Esos son los conceptos que hay que enlazar en el mapa conceptual. Ahora, para no hacer tan cruda la exposición, también les tengo esta exposición que tiene que ver justamente con el mapa conceptual como un instrumento del aprendizaje, que creo que puede ayudarles a entender mejor qué es lo que se supone que el profesor quiere en el trabajo. Primero, una definición de los mapas conceptuales. Una definición sobre los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales constituyen una representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones que posee una persona. Permiten a profesores y alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado o darse cuenta de las conexiones que faltan entre los conceptos y sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje. Los mapas conceptuales son solo diagramas que indican relaciones entre conceptos o entre palabras que usamos para representar conceptos. Aquí viene otra definición muy importante. Los mapas conceptuales
pueden seguir un modelo jerárquico. En el caso de ustedes, en general, los mapas conceptuales pueden o pueden no seguir un modelo jerárquico, pero en el caso de ustedes, yo recomiendo que efectivamente tengan un modelo jerárquico porque es un mapa conceptual sobre conceptos y eso implica obviamente la jerarquía de, de esos procesos. Así, los mapas conceptuales pueden seguir un modelo jerárquico, ¿verdad? Los conceptos están incluidos, perdón, los conceptos más inclusivos están en el tope de la jerarquía, en la parte superior del mapa. Ya vamos a ver eso en un ejemplo. Y los conceptos más específicos, o sea, los conceptos más poco abarcativos, están en la base, en la parte inferior del mapa. Esto es un modelo a seguir que en el caso de nuestra evaluación vamos a seguir esta idea del mapa jerárquico, ¿verdad? Pero lo más importante de los mapas es justamente que los conceptos contextualmente más importantes se pueden determinar con precisión y luego determinar cuáles son los secundarios o los específicos. Y las flechas pueden utilizarse para dar una idea de dirección a determinadas relaciones conceptuales. Pero esa idea de relación no es necesariamente obligatoria. eh, Aunque no hay reglas fijas con los mapas conceptuales, estos no deben ser confundidos con diagramas de flujos, con organigramas, con mapas mentales, con infografías y otros instrumentos que puedan representar de distintas formas la información, ¿verdad? ¿Qué cosa son las características de un mapa conceptual? En el mapa conceptual se estructura y se organiza de la forma concepto, palabra de enlace, concepto, y así se forman proposiciones y se forman a través de líneas, signos y palabras, ¿verdad? En el caso del examen que ustedes están pidiendo, además el concepto tiene que tener una definición de ese concepto. No solo es concepto, palabra, concepto, sino es concepto y la definición que están usando de concepto. Y justamente la palabra de enlace sería lo que le permite a uno establecer la relación entre concepto y concepto. Como se señala en la exposición, como estamos viendo aquí en la exposición, normalmente los mapas conceptuales tienen una organización jerárquica, eh, yendo desde lo más general a lo más específico. eh, hacen, los mapas conceptuales también hacen interrelaciones entre los conceptos a través de cruces entre estos. Explicita los diferentes nexos que existen, haciendo clara la relación correcta entre el uso de signos y las palabras. Evidencia la profundidad en el uso de ejemplos o subordinaciones alcanzadas. Permite la corrección de contenido con exclusión de ideas erróneas al seleccionar relaciones o conceptos y genera un impacto virtual. Es preciso, llamativo, hacer producto del uso del espacio. Entonces, creo que le tienen que poner mucha atención al punto 6, a la idea que genera un impacto visual, justamente porque en el mapa conceptual no solo hay una evaluación, digamos, del rigor conceptual, del rigor epistemológico del mapa, sino que hay un elemento que tiene que ver con la belleza del mapa, ¿verdad? El mapa conceptual tiene que tener un impacto, tiene que ser preciso, llamativo, hacer buen uso del espacio, contiene buena ortografía, es decir, aquí estaríamos en otro momento eh, donde podríamos decir que tiene que concordar verdad y belleza. O sea, el mapa no solo tiene que ser intelectualmente bien pensado, sino que además tiene que mantener la atención del lector, que en este caso soy yo, ¿verdad? Aquí les puse ejemplos
de cómo se ven los mapas conceptuales. Por ejemplo, este es un mapa conceptual sobre los mapas conceptuales eh, y es un mapa jerarquizado donde va el concepto central, la palabra de enlace, los conceptos principales, palabras de enlaces, conceptos secundarios, palabras de enlaces, conceptos específicos y finalmente ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo los 4 niveles posibles de organización de los mapas conceptuales. Aquí también tendríamos este modelo de mapa conceptual. No es tan jerárquico, claramente, como este, pero también tiene una jerarquía evidente, que sería el modelo en el que ustedes se tendrían que basar. Este es un mapa conceptual, por ejemplo, de la epistemología de Kuhn, que muy probablemente ustedes no conocen. Sin embargo, ustedes con facilidad pueden darse cuenta cuál es el concepto principal en ese mapa. ¿Alguien me quiere decir cuál es el concepto principal en este mapa? ¿Nadie? No me parece tan claro, pero supongo que paradigma. Paradigma, claramente, es el concepto central, ¿verdad? Y de paradigma se derivan inconmensurabilidad, problemas, teorías, métodos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo de mapa conceptual donde se mantiene la jerarquía, pero no es tan, digamos, no es tan, ¿cómo decirlo? Eh, Formal como este, pero igual la jerarquía es evidente, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo como muy sencillo, pero también muy rígido de cómo está organizado este mapa conceptual. Aquí un ejemplo tal vez más, eh, más transparente, ¿verdad? Aquí tienen otro modelo de mapa conceptual, ¿verdad? En cascada. Aquí hay uno sin centro, ¿verdad? Que también lo pueden ver ahí. Y creo que esto es importante también señalar cuál es el fundamento pedagógico, ¿verdad? Por el cual uno podría darle fundamentación teórica a un ejercicio como este, ¿verdad? Y este tipo de ejercicio justamente eh, permite ver, está basado bueno, en teorías pedagógicas como las de Ausubel y las de Novak. Tiene la ventaja de que se opone al conocimiento memorístico, porque implica la organización y la reorganización de las estructuras conceptuales previas. eh, y lo que hace es que se incorporan nuevas estructuras, ¿verdad? Ausubel decía que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un principio, enunciaría esto: todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Entonces, este mapa va a ayudar a armarse con lo que ustedes ya saben de, de esto. En el mismo sentido, dice Ausubel, el aprendizaje es una experiencia consciente, claramente articulada y precisamente diferenciada, que emerge cuando los signos, símbolos, conceptos y proposiciones potencialmente significativos se relacionan con la estructura cognitiva de un individuo dado y se incorporan dentro de la misma base no arbitraria y sustantiva, ¿verdad? La esencia del proceso sería el proceso del aprendizaje. Eh, de esencia del aprendizaje. Entonces, ¿qué cosas importantes tiene el mapa conceptual para que el profesor elija esta forma de, qué es lo relevante de los mapas conceptuales como para que el profesor elija esta forma de evaluarlos? Justamente aprender cómo ubicar los conceptos, las categorías y los ejemplos en la estructura cognitiva mediante la representación gráfica del mapa conceptual. El mapa conceptual constituye una potente herramienta para el aprendizaje
ya que el proceso de su construcción implica relacionar nuevas informaciones con viejos conocimientos, y justamente se necesita que los conceptos estén relacionados de manera significativa, y es precisamente la elaboración de los mapas conceptuales la que promueve el establecimiento de conexiones entre los conceptos que a su vez reflejan el nivel de organización de los conocimientos de la estructura cognitiva que el sujeto pretende, ¿verdad? Y hay algunas herramientas para hacer mapas conceptuales, que ustedes probablemente conocen otras, y ahí es una pequeña bibliografía sobre lo que los mapas conceptuales son. Dicho esto, quisiera ver si quedó más claro para, para que ya pudiéramos discutir como tal el, la tarea, ¿verdad? El mapa conceptual. Sí, Jancy. Profe, es que vi como que puso opciones para hacerlo, como tipo que se puede hacer en cartulina o vi que decía así maps. De casualidad podremos usar otra. Es que a mí me gusta, por ejemplo, una pizarra Miro, entonces, porque sin map nunca lo he usado, la verdad. Y Usen el ahorita que lo quieren. estaba buscando y no supe cómo hacerlo. No, usen el que quieren. Yo Ah, ahí bueno, les doy, son opciones, ok, pero usen el que genial. mejor sepan usar, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, es decir, no hay, o sea, si lo que les sale mejor es hacerlo a mano, pues lo hacen a mano. Pero si lo quieren hacer en Canva o en PowerPoint o en Miro, en lo que quieran, ustedes ya han hecho este ejercicio con otros profesores y profesoras. Entonces, elijan la que ustedes manejen mejor, ¿verdad? Eh, Ustedes son 9, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, vamos a restringir la entrega a 3, porque si no es 4, creo que queda muy disparejo. Entonces van a ser grupos de 3 en el caso de ustedes. Es que a mí siempre se me olvida que el grupo de ustedes es muy chiquito. Entonces, para que quede claro, son mapas conceptuales de 3 personas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda extra sobre esta parte? No, parece. No, profe. Bueno, clarísimo. Entonces, la próxima semana hacemos la primera evaluación. Eh, la primera evaluación. Dicho esto, podemos pasar a la animación, ¿verdad? Para ya luego yo poder ir a ver la lectura de Hinke Lambert, porque ambas lecturas, tanto la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos, como del neoliberalismo como ideología, están dentro del paquete de lecturas que tiene que ver con comprender cuáles son los rasgos ideológicos existentes en el neoliberalismo contemporáneo como política, como sensibilidad cultural, como momento civilizatorio, y cuáles serían las principales características del momento. Entonces, vamos a ver la animación primero. Yo sé que es una lectura posterior, pero creo que es mejor ver la lectura posterior. Yo hago la de Hinke Lambert y la otra semana continuamos con la primera presentación, o sea, con la lectura que hoy tienen que presentar José y Verónica, me parece, ¿verdad? Eh, para empezar a discutir esta sección, la lectura de Matías, la de Hinke Lambert y la de Asunción son como una sola unidad que tiene que ver con el sistema mundo y las ideologías del sistema mundo, ¿verdad? Esto sería la idea. Profe, entonces, ¿me da permiso para compartir pantalla, porfa? Sí. Mm, convertir en coanfitrión. ¿Y Verónica también ocuparía ser coanfitriona? No. No, profe, solo yo. Ok. Adelante, les escucho.
¿Se logra ver bien? Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes, compañeras y profesor. Como comentaba el profe, a nosotros nos toca hablar de la lectura que se llama La rebeldía se volvió derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrupción política están construyendo un nuevo sentido común. En cuanto a la idea principal de la lectura, lo que el autor menciona pues, dentro de su discusión, que en realidad es muy compleja porque me pareció una lectura bastante compleja, más que lo enfoca a países externos, pero a la idea que llega es como ciertos movimientos políticos de derecha lograron capitalizar tanto el descontento social, ¿verdad? Y esa sensación de impotencia que experimentaban ciertos sectores de la sociedad, y además lograron como recapturar esta perspectiva, él lo decía como de rebeldía que tenían los movimientos políticos de izquierda, y lo cambiaron a adquirir los movimientos de derecha. Entonces, las izquierdas empiezan a perder como poder, fuerza, y las derechas progresistas, como lo llamaba, empiezan a agarrar como estas ventajas que las izquierdas comenzaron como a dejar rezagadas. Bueno, teniendo clara la idea principal del texto, podemos sacar las principales ideas subsecuentes, que es un poco para enfatizar en lo que José acaba de decir, que es que hubo un surgimiento de una nueva derecha. Y este surgimiento eh, es cuando las derechas han ganado la influencia al capitalizar el descontento y la sensación de impotencia en la sociedad. Y esto, consecuentemente, ha ocasionado que la gente interpreta a los movimientos de derecha como los rebeldes, los que están en contra del sistema. En la lectura decían que en contra de un establishment político, y eso ha logrado atraer a las personas que se sienten marginadas o encadenadas, por así decirlo, con las élites tradicionales. Lo que nos trae a la tercera idea subsecuente, que es que las élites, o sea, que la derecha dice que las élites tradicionales ya no aportan nada, cuando en realidad la derecha ha sido como la que gobierna en la mayoría de partes y ahora se está presentando como la rebelde. Y entonces escucha la sociedad, por así decirlo, escuchando lo que predican los políticos de derecha y los medios de comunicación, han creado un nuevo sentido de común donde el pueblo percibe a la derecha como una alternativa viable y efectiva para abordar las preocupaciones de la gente. Y eso José creo que les va a decir un ejemplo ahora más tarde, pero lo podemos ver con el gobierno actual de Rodrigo Chávez en Costa Rica. Eh, Igualmente, cuando estábamos leyendo la lectura, concluimos que el autor no hace ninguna crítica específica a una política social, sino que se enfoca a desarrollar cómo la derecha ha sabido construir en una narrativa para que la gente se convenza de que sí es de que sí es una alternativa para un cambio en la sociedad, por así decirlo. El autor, y con esta idea, también menciona que ya la gente no ve a la izquierda como los rebeldes, los desobedientes, y que ya no son transgresivos, por decirlo de alguna forma, ya que no se ven representados con las luchas de la izquierda progresista, poniéndolo en comillas, de la actualidad. Entonces, podemos concluir que este enfoque ha demostrado ser eficaz al aprovechar la extendida sensación de incapacidad en vastos sectores de la sociedad, los cuales creen que las élites políticas no están tratando de manera apropiada sus auténticas necesidades o inquietudes, ya que no se sienten identificados con las luchas, y la derecha aprovecha esa inconformidad
para lograr posicionarse más en el poder. Ahora bien, con respecto al rasgo ideológico en una política costarricense, como lo decía Vero, tal vez no sentimos que la lectura se enfocara en una política social específica, sino lo hicimos más amplio a la política en sí, lo abstracto de la política costarricense. Para nosotros un ejemplo claro tiene que ver con las elecciones 2022 y de ahí para acá, específicamente con el Partido Progreso Social Democrático, ¿verdad? Que es el partido que ahora preside Rodrigo Chávez y en cómo hubo todo un discurso político e ideológico de derecha progresista que vino como a permear el escenario, ¿verdad? Político de Costa Rica. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Desagregándolo, vamos a ver, Rodrigo Chávez cuando se posicionó para presidente empezó a decir que iba en contra de la corrupción, ¿verdad? ¿Qué más? Un segundo. Listo. En contra bueno, iba a atender todo esto de bajar los impuestos, que también iba como a rescatar ciertos valores tradicionales y demás. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿O qué analizamos Ver y yo con esto, ¿verdad? A nivel Costa Rica, a nivel político, con las élites políticas tradicionales, había un descontento en que ciertos partidos clásicos o mayormente conocidos en ciertas elecciones pasadas no dieran como la talla y siempre hubieran como problemas y descontentos sociales, económicos, políticos y demás. Entonces, Chávez planteó un discurso ideológico y político que lo que vino fue completamente a convencer y a encantar a la gente de que él iba a ser una derecha progresista, en pro de atender, ¿verdad?, a todo lo que la necesidad de la población costarricense que estaba afectando. Con esto llegamos a la conclusión, ¿verdad? Esto de cómo se atribuyen una rebeldía y no solo una rebeldía, ¿verdad? Sino también cómo se atribuyen una filantropía en pro del bienestar, ¿verdad? De la sociedad costarricense. Entonces, esta nueva derecha alternativa que fue el Partido Social Democrático de Chávez, evidentemente lo que hace es pugnar y hacer que la gente se convenza por esta nueva alternativa versus toda la política tradicional pues que se venía dando en Costa Rica años anteriores, ¿verdad? Y a lo largo de la historia. Entonces, bueno, con esto concluimos la exposición y la referencia evidentemente es la de Stefanoni 2021. Muchísimas gracias. Bueno, bien, no, no, nos adelantamos un poco porque, bueno, pero no importa, así el curso va. Eh, Tendríamos que ver estas dos lecturas, entonces, digamos, lo que sí yo creo es que retengamos aquí las ideas que nos empezaron a presentar Verónica y José Ángel y en la próxima semana vamos a retomar algunas de esas ideas, porque no se les olvide que la coherencia de la lectura es Hinke Lambert, Matías y Stefanoni, ¿verdad? Eh, en ese sentido, Verónica y José Ángel animan, pero le vamos a dedicar una clase entera, digamos, a ver este tema de qué significa que la rebeldía se volvió derecho. Vamos a discutir más. Bueno, José Ángel y Verónica tuvieron una mala suerte que es no tenían acceso al video que se subió hoy a la página. Si lo hubieran visto, hubiera sido más fácil el video, pero muy bien, lo hicieron muy bien sin la ayuda extra. Pero el resto de la clase va a ver el video y vamos a retomar dentro de una semana esta lectura con detalle, ¿verdad? Sí, si el diagnóstico de Stefanoni calza con lo que pasó en Costa Rica o no este año, que es, bueno, la tesis que nos sugieren José y Verónica. Pero antes de eso, vamos a hacer un poquito más atrás porque la lectura de Hinke Lambert y la de Matías está pensada para que meditemos sobre cuál es la ideología del neoliberalismo, qué significa esa palabra neoliberal y qué rasgos ideológicos tiene el neoliberalismo como tal. Entonces vamos a ver un poco eso en la hora que nos queda de clase.
sobre todo la lectura de Hinke Lambert, ¿verdad? La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos. Esta es la lectura que ustedes tienen que hacer. Es una lectura importante. Si no la han hecho, es muy improbable que puedan hacer el mapa conceptual. Frank Hincke Lambert es un referente de la teoría de la dependencia y de la teología de la liberación, junto con Hugo Hassmann y con Pablo Richard. Eh, es un autor costarricense, alemán. eh, Tiene aportes innovadores en la filosofía política, en la teoría del sujeto, en las subjetividades sociales. Hay muchos libros de Frank Hincke Lambert en la biblioteca. Mi recomendación siempre, ustedes están leyendo el último texto que escribió Hincke Lambert antes de morir. Él murió este año, hace unas semanas. Eh, y recomiendo mucho, creo que para la gente que estudia trabajo social, las lecturas de Hincke Lambert pueden ser esclarecedoras, ¿verdad? En muchos sentidos, por su carácter innovador en materia de filosofía política, de teoría del sujeto, de subjetividades sociales, de pensamiento latinoamericano, de nueva teoría crítica desde la periferia, desde América Latina, ¿verdad? Eh, y una crítica a la economía política del neoliberalismo y sobre todo al sesgo totalitario, antidemocrático, deshumanizante que tiene el neoliberalismo, ¿verdad? Para hacer el análisis desde las palabras que tiene el título, ¿verdad? Se llama La religión neoliberal del mercado y los derechos humanos. Ya de entrada ahí hay un primer elemento que es la idea de religión como mito. Ustedes recuerdan que la teoría de la ideología tiene su origen en ese sentido en la crítica ilustrada de la filosofía, la distinción entre mito y logos, entre mito y filosofía. Eh, la palabra neoliberal, que es una palabra que se usa mucho, pero que se usa indistintamente para referirse a unos valores, a una filosofía, a un programa, a a un gobierno, a una determinada política, ¿verdad? Pero eh, el neoliberalismo sobre todo está basado en una idea, en una serie de aspectos que están condensados en el Consenso de Washington, y la otra idea es la idea de la capacidad del mercado de autorregularse y la capacidad del mercado a través de la intervención estatal para producir la competencia, eh, que esta la competencia de libre en una situación de mercado libre es la mejor forma en la cual se pueden asignar los recursos, ¿verdad? Mercado, el otro concepto clave, que es una institución humana que consiste en la producción de mercancías y en una forma de sociabilidad indirecta a través de el valor, ¿verdad? Los derechos humanos, que es eh, Richard Rorty dice que es el lenguaje moral común de la humanidad. Es una práctica política, es una práctica jurídica, es una ideología también, eh, y que tiene dos momentos claves, que es la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, eh, y 1978, que es el Pacto Universal de Derechos Humanos. Entonces, el texto justamente habla sobre la religión neoliberal, es decir, para Hinke Lambert, el neoliberalismo no solo es una práctica política, un programa, ¿verdad? Sino que es una religión, ¿verdad? Es una religión del mercado, ¿verdad? Que funciona con los mismos principios que funciona la religión. Y por otra parte, los derechos humanos.
la tesis de Hinke-Lambert, fundamental, la tesis ético-política de Hinke-Lambert es que el mercado es para el ser humano y no viceversa, ¿verdad? El mercado es para el ser humano y no el ser humano para el mercado, como actualmente ocurre en el mundo. Eh, y justamente en ese sentido, lo que vemos en nuestra época es el Dios de una religión de mercado. Esta religión de mercado ha transformado al cristianismo y podemos ver esta idea de una religión del mercado, que es una religión de la muerte, tanto en las organizaciones islamistas como ISIS, como Al-Qaeda, como en la estrategia de globalización, que es justamente esta misma religiosidad. La estrategia de globalización, le dice Hinke Lambert, es un proyecto posiblemente no intencional, y aquí recordemos este elemento importante del concepto de ideología. Las ideologías, los comportamientos ideológicos no son intencionales. La mayor parte del tiempo, la ideología actúa a espaldas de los sujetos sociales. eh, y justamente esta estrategia de globalización es un gran proyecto del asesinato, suicidio hoy generalizado en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad subyacente en la estrategia de globalización es el proyecto del asesinato-suicidio, ¿verdad? Para Hinke Lambert, esto se ha ido construyendo desde el inicio de la modernidad. Por ejemplo, el Leviatán de Hobbes es un dios mortal por debajo del dios eterno. eh, y si bien el dios mortal es el dios de la religión y del mercado, porque el dinero, según Hobbes, es la sangre del Leviatán, justamente, ¿verdad? Es decir, el dinero es el principio de vida de estos dioses mortales que empiezan a surgir en la modernidad. Para Hinke Lambert, en realidad, no hay principio de secularización, sino que lo que hemos vivido en la modernidad es la divinización del mercado, es la fetichización del mundo que sustituye al desencantamiento del mundo, ¿verdad? Es el fetiche de la mercancía que sustituye o que llena los procesos de desencantamiento del mundo que vienen con la modernidad. En ese sentido, el fetichismo de la mercancía de Marx sustituye a la magia antigua en la modernidad. Justamente el fetiche de la omnipresencia del mercado, justamente lo que está dado. Para Hinke Lambert, el cristianismo de los siglos II y IV se ha imperializado y su centro es el Estado justamente. Y en los siglos XIV y XVI, el cristianismo es nuevamente sometido, pero esta vez al poder económico, y por lo tanto esa forma de religiosidad es mercantilizada. Eh, y una cosa que señala Hinke Lambert es que cuando en el país se habla de la autorregulación del mercado, no se indica que literalmente cuando Adam Smith habla de la autorregulación del mercado, lo que está diciendo es que efectivamente el mercado se autorregula, pero se autorregula con dos factores, que son el hambre y la enfermedad. Eso es lo que autorregula el mercado, señala Hinke Lambert. Adam Smith deja bien claro que este Dios vuelve con la mano invisible del mercado pero que ahora regula la producción de la especie humana. Para repetir justamente lo que dice Adam Smith es lo siguiente. Así es como la escasez de hombres, al modo de que las mercancías regula necesariamente la producción de la especie humana, la aviva cuando va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado. Estas mismas demandas de hombres es la que regula y determina el estado de propagación en todas partes del mundo. Entonces, justamente la idea de una mano invisible que se alimenta de otras ideas filosóficas antiguas, como la idea de la estoa, del dios de la cosmología estoica,
o de la mano invisible que guía los planetas de Newton, Adam Smith se inventa la idea de una armonía bella del mercado total, ¿verdad? Y la armonía del mercado es lo que asegura que cada uno sea un servidor del otro, inclusive hasta la muerte, ¿verdad? El mercado lo que se encarga es de matar graciosamente a quienes son superfluos, y son superfluos justamente porque este mismo mercado los promovió como superfluos, ¿verdad? Entonces no se suele mencionar esta dimensión de la idea de la autorregulación del mercado. Para Hinke Lambert, el pensamiento de Smith, es decir, el pensamiento neoliberal como tal, es un pensamiento sin derechos humanos. En ese sentido, es un pensamiento sin ética, ¿verdad? En el cual todos los derechos que el ser humano tiene son los derechos correspondientes al mercado, ¿verdad? Para Hinke Lambert, 1789, la Revolución Francesa introduce justamente una categoría jurídico y política central en la ciudadanía, eh, introduce una categoría jurídico-política central que es justamente la ciudadanía, aunque en un primer momento la categoría de ciudadanía está reducida a los varones blancos propietarios, justamente cuando se desata el movimiento por los derechos humanos, este movimiento que está representado por 3 asesinatos, también implica 3 nuevas emancipaciones, ¿verdad? Olympique de Gaulle, que es muerta en 1791, va a representar la emancipación de la mujer, ¿verdad? Cuando Olympique de Gaulle escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana. Graco Babeuf, que es el que desarrolla la conspiración de los iguales, que anuncia la emancipación de la clase trabajadora, y Toussaint de Louverture, que es el líder de la independencia haitiana, que anuncia la emancipación de los esclavos y de los, digamos, de los pueblos oprimidos del tercer mundo. Entonces, justamente el nuevo humanismo se trata de un nuevo humanismo, de un sujeto viviente frente a la reducción del humanismo burgués al humanismo de los propietarios en la sociedad del mercado, ¿verdad? Eh, lo que tradicionalmente se le ha llamado humanismo sería este humanismo burgués en el cual el elemento central son los propietarios en las sociedades de mercados, ¿verdad? El movimiento de derechos humanos, promoción de los derechos humanos, es lo que evita que se reduzca el Estado de Derecho a los derechos de propiedad. Y actualmente, la estrategia de globalización a través de múltiples desastres, y Hinke Lambert le llama a esto el capitalismo del desastre, intenta justamente anular los derechos humanos de los sujetos vivientes para que solo quedaran los derechos de los propietarios en sociedades de mercados, ¿verdad? Justamente la idea de reducir los derechos de los sujetos vivientes a los derechos de los propietarios en el mercado se realiza en el nombre de la totalización de los mercados y de la propiedad privada. Esta idea de la rebelión contra los derechos humanos es una idea que viene desde muy tarde, es una idea que uno puede encontrar en Nietzsche, ¿verdad? Para el cual la guerra es la mayor y la mejor expresión de lo humano. Eh, Porque para él la esclavitud es el camino más racional y más directo a la libertad humana, que solo puede existir, por lo tanto, para los dueños de los esclavos, que son los únicos que podrían acceder a la libertad. Y por eso justamente para Nietzsche la liberación de los esclavos pone en peligro la libertad humana, ¿verdad? Esta idea en nuestra época se vive en distintas formas del negacionismo, y por el negacionismo se entiende la negación de la realidad empírica, de lo que marcan los hechos, ¿verdad? El negacionismo implica no aceptar los hechos, y y cuando estos hechos son cuestionados, a la vez se elaboran explicaciones alternativas que van más allá de los hechos. Para Hinke Lambert, el nazismo
realizó una especie de revolución cultural, o más bien precisamente una revolución anticultural que intentaba redefinir toda la historia occidental, es decir, es una forma de anticultura y es una forma de antiutopía que domina gran parte de la cultura occidental hasta hoy, que es la religión de la muerte, ¿verdad? Lambert recuerda el pasaje cuando los fascistas españoles ingresan a la Universidad de Salamanca y ingresan al grito de viva la muerte, muerte a la inteligencia, ¿verdad? Heidegger habla también de que somos seres para la muerte, ¿verdad? Eh, Todo esto acompañado de un mundo de fantasías que a veces es atractiva, no solamente para personas cercanas al fascismo, pero que siempre contiene dos ideas, que son las ideas que más quiere destacar Lambert. La idea de la negación de los derechos humanos y la idea de la afirmación de la voluntad de poder como fundamento de todo lo humano. En nuestra época, estas posiciones antihumanistas de los fascistas, es decir, la negación de los derechos humanos y la afirmación de la voluntad de poder como fundamento de todo lo humano, eh, ¿y cómo vuelven a aparecer estas ideas antihumanistas con nuevo ropaje? Aparecen justamente en esta aseveración de Hinkelambert. Ya no es un pensamiento a partir de masas, como lo pensaba el fascismo antes, pero tampoco a partir del Estado, sino que ahora es un pensamiento a partir del mercado y de las grandes burocracias de las empresas privadas. Es decir, el neoliberalismo es un pensamiento cuyo origen social, cuyo sujeto social es el mercado y las grandes burocracias de las empresas privadas. Eh, por lo tanto, hay una inversión total de los valores, inclusive de los derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de prensa se ha transformado en un medio, en un mecanismo de control de la libertad de opinión. Entonces, para el fascismo, toda cultura es en realidad una anticultura. Así, las viejas religiones tradicionales que tienen su propia racionalidad distinta a la racionalidad del mercado, son vaciadas y sometidas a la misma religión del mercado. eh, Se mantiene la religión, pero sin su contenido racional, y por tanto resulta una religión extremadamente sacrificial. Y este es el otro elemento de la religión neoliberal del mercado, que es una religión sacrificial, ¿verdad? El neoliberalismo viene a anunciar, o es una declaración sobre la irrelevancia de los derechos humanos. Por ejemplo, Ludwig von Mises, que es el fundador uno de los fundadores del neoliberalismo, dice sobre los derechos humanos. Eh, Se parte siempre de un error grave, pero muy extendido. El que la naturaleza, ¿cuál error extendido? El que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables por el solo hecho de haber nacido, ¿verdad? Hayek va a decir, eh, perdón, Hayek no va a decir, sino que la interpretación de Hinkelambert sobre esta frase de Ludwig von Mises es que eso significa que todos los seres humanos tienen derechos de propiedad, pero ninguno tiene derecho de poder vivir. Los derechos de propiedad que protegen a la propiedad que uno tiene, pero aquellas personas que no tienen propiedades en realidad no tienen derechos, ¿verdad? El neoliberalismo aquí justamente rompe con una tradición humana milenaria, ¿verdad? Esta que pues muchas veces sostenida, aunque muchas veces también no cumplida, que es justamente la idea del derecho natural de que los seres humanos tienen derechos que les son inalienables e inherentes a ellos mismos. Para Hayek, por ejemplo, dejar morir
no implica matar. Y eso es una distinción, ¿verdad? Porque para Hayek está claro que hay que dejar morir. Hayek, como teórico del neoliberalismo, va a señalar que, al igual que los ancestros que habitaban en cavernas, el hombre contemporáneo debe aceptar el control demográfico tradicional, las hambrunas, la peste, la mortalidad infantil, etcétera. Este mismo autor, Hayek, concluye en una entrevista al diario chileno Mercurio lo siguiente, que la sociedad justamente necesita sacrificios, ¿verdad? Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de las vidas, no a la mantención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al cálculo de vidas, la propiedad y el contrato. Esto es lo que dice Hayek en 1981, pero digamos son también como el tipo de valores que aparecen en lo que Stefanoni llama en su lectura el, el ecofascismo, ¿verdad? Que es la idea de que no todo el mundo va a poder ser salvado, ¿verdad? Por lo tanto, que no todas las vidas son, eh, necesitan de salvación o que tienen los derechos inalterados e inalienables, ¿verdad? Eh, por lo tanto, para Hayek resulta abierta la exigencia del sacrificio humano, ¿verdad? Son justamente los sacrificios humanos los que promueven la fertilidad, eh, que es una idea que está en las religiones sacrificiales antiguas, pero que el pensamiento neoliberal lleva eso al extremo, ¿verdad? Eh, entonces, Hayek no ve solamente la omnipresencia del mercado, igualmente ve su omnisciencia y su omnipotencia. De esa manera el mercado es transformado en Dios. Se trata de un Dios que tiene derecho a matar y que es un Dios déspota legítimo. Evidentemente necesita este Dios para poder imponer legítimamente la abolición de todos los derechos humanos. Esta religión del mercado hoy se erige en el criterio de verdad sobre las otras religiones. Naomi Klein, citando a esta nueva forma de religiosidad del mercado, cita o critica o tiene este texto sobre Annie Rand, que es una de las intelectuales más citadas del neoliberalismo, sobre todo de su novela La lucha de Atlas, ¿verdad? Y ella habla del papel de esa novela en la construcción de la idea de la utopía de la codicia, ¿verdad? Dice Naomi Klein, las ideas de Rand acerca de la utopía de la codicia permitieron a Greenspan, que era el jefe de la Reserva Federal, jefe del principal banco en Estados Unidos, eh, permitieron a Greenspan seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero infundieron a su servicio empresarial un nuevo y poderoso sentido de misión. Hacer dinero no era solamente buena cosa para él, también lo era para el conjunto de la sociedad. Por supuesto, la cara burlona de esto es el cruel desprecio por aquellos que son abandonados a lo largo del camino. Un propósito recto y la racionalidad alcanzan la felicidad y realización, escribió Greenspan, eh, como un nuevo converso. ¿Verdad? Eh, Rand ha jugado este papel de capacitador de la codicia de los incontables discípulos. De acuerdo con el New York Times, La lucha de Atlas, su novela, que termina con el héroe trazando el signo de orden en el aire, en modo de ambición, es uno de los libros más influyentes jamás escritos.
Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de toda esta literatura, como la de Rianti? Sí, es justamente sostener la ideología de la teoría del derrame, que es la necesidad de liberalizar, de liberar a los empresarios de todo escrúpulo a la hora de buscar las ventajas más egoístas, mientras se aseguran que están actuando por motivos de altruismo, ¿verdad? De altruismo global. Eh, no es, por lo tanto, solo una filosofía económica, sino que es un repertorio de una elaborada racionalización retroactiva, ¿verdad? Se trata en ese sentido de una religión que para Hinke Lambert no es del todo reducible a una ideología, en el sentido de que es inconsciente, pero sobre todo es inconsciente porque carece de marco categorial para la percepción del mundo. Es decir, es una filosofía que se place de ver en el instinto asesino un valor, ¿verdad? Es una teodicea del dios del mercado. Marx ha criticado la religión bajo este punto de vista desde el humanismo, eh, no sé, desde el mecanismo, en el cual eh, hacer los juicios coinciden, ¿verdad? Este mecanismo son justamente las de las religiones falsas. Es decir, Marx se apoya en un juicio de las ciencias sociales, porque estas parten de la afirmación del humanismo de la praxis, ¿verdad? Y es desde esta óptica, desde la óptica del humanismo de la praxis, donde se coloca Marx para realizar la crítica de la religión, ¿verdad? El criterio de verdad es justamente el humanismo de la praxis. Y eso significa también que estos análisis no pueden tener algo como un Dios verdadero, en nombre del cual los otros dioses son declarados falsos o ídolos, sino que un análisis crítico necesita, sobre todo, no de un Dios verdadero, sino de un ser humano, cuya humanidad es el criterio de las religiones. De hecho, el ser humano debe ser el criterio de verdad de toda la sociedad como tal. Y esos son los criterios desde el inicio con los que Hinkelambert trata el problema, ¿verdad? Es decir, el criterio del humanismo de la praxis como criterio metodológico, ético y político sobre el cual nosotros podemos mirar y realizar el análisis de la vida social, ¿verdad? ¿Qué es el criterio del humanismo de la praxis? Justamente aquel que sostiene que el ser humano es el ser supremo del ser humano, ¿verdad? Y de ahí regresamos a la primera afirmación de Hinkelhammer, justamente de la idea de que el mercado es para el ser humano y no viceversa. No es el ser humano el que es para el mercado. Es decir, el ser humano no es para el capital y para la maximización de las ganancias, sino que es justamente al revés. El capital es para el ser humano. Eh, por lo tanto, este criterio, el criterio del humanismo de la praxis, es un criterio para analizar las instituciones, pero a la vez es también una ética, ¿verdad? Es decir, una forma en la que uno distingue qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y sostiene, por lo tanto, qué acción es buena y qué acción es mala. Y por lo tanto sostiene eh, que que las instituciones solamente pueden, las relaciones entre las instituciones pueden solamente ser racionales siempre y cuando estén orientadas por el criterio del humanismo de la praxis. En caso contrario, que las instituciones no están orientadas por el criterio del humanismo de la praxis, lo que se orienta es a la destrucción del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, deriva en una ética suicida, ¿verdad? Ese tipo de ética suicida es
es la que ocurre, digamos, la que está condensada en lo que Hinkelambert le llama la religión neoliberal del mercado, ¿verdad? Entonces él lo pone ética de la vida y es criterio del humanismo de la praxis, ética de la vida, por un lado, opuesto a religión neoliberal del mercado y ética suicida, ¿verdad? Religión suicida. Y esto sería, digamos, las ideas fundamentales que podamos encontrar en la lectura de Hinkelambert en relación con con eso que le llama la religión del mercado. Ahora, en la lectura del neoliberalismo como ideología, ¿verdad? Que es la otra lectura que no hemos podido comentar con tanto detalle, ¿verdad? Del neoliberalismo como ideología, que solo vamos a darle una pincelada por el momento, eh, hasta que sean un poco las 4 de la tarde. Eh, la la primera forma, digamos, o el punto de anclaje de la ideología se situó justamente en la mercancía como encubrimiento, ¿verdad? Entonces, Leo, el punto de anclaje de la ideología en la mercancía es justamente que se situó como el singular encubrimiento que la mercancía conlleva, que es típicamente moderno y que está presente en todas las cosas. Como mercancía, las cosas se muestran bajo una determinada apariencia, bajo una determinada figura, y esa apariencia y esa figura que está en las mercancías, un segundo, uy, suave, algo está pasando en esta compu, dame un segundito. Como las mercancías, las cosas se muestran bajo una determinada apariencia, bajo un determinado aspecto, una determinada figura, que es lo que las constituye en tanto que mercancías, ¿verdad? Y esto que las constituye en tanto que mercancías, Marx le llama trabajo igual, ¿verdad? O trabajo abstracto, o tiempo de trabajo socialmente necesario. Ese es el concepto con el que Marx se acerca a la teoría, a la idea de la mercancía, ¿verdad? Eh, y este tiempo, el tiempo humano igual, el trabajo abstracto, el tiempo de trabajo socialmente necesario, es un tiempo que se ve idénticamente desposeído de toda dimensión cualitativa para transformarse en un medio, en un factor que es medible y contable, ¿verdad? Eh, por lo tanto, la forma acabada del valor de cambio reside en el dinero como equivalente universal, ¿verdad? De todas las mercancías. Eh, el valor y el tiempo abstracto comparecen en la sociedad moderna en la figura del precio, que es justamente lo que vemos en el mercado. Las mercancías aparecen no como lo que son, como productos de trabajos privados independientes uno de los otros, que es como aparece que son, y eso hace que el trabajo privado no tenga una validación social, salvo que ese tiempo de trabajo privado sea canjeado en el mercado por un equivalente, y si no, carecerá de valor y se perderá en el tiempo, ¿verdad?
ese tiempo se ajusta al tiempo medio social de los productores, al tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero justamente para Marx aquí está el corazón de la ideología en el fetichismo de la mercancía, en el funcionamiento del capitalismo, ¿verdad? Hay una apariencia y hay una realidad, ¿verdad? Que es una de las primeras cosas que uno usa en ideología. ¿Qué es lo que es aparente? ¿Qué es lo que es real? ¿Verdad? En Marx, las mercancías son la apariencia y en apariencia se canjean en función de los precios a los que objetivamente se supone que corresponden. La realidad es que los seres humanos intercambian sin saberlo cantidades de tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Verdad? Nosotros nos parece que estamos intercambiando mercancías con precios objetivos, pero en realidad lo que estamos intercambiando sin saberlo son tiempos de trabajo socialmente necesarios, ¿verdad? En apariencia, los productos y sus respectivos precios sostienen el intercambio, pero en realidad lo que nosotros estamos intercambiando son condiciones de trabajo. A partir de allí es que las ideas que poseen los individuos de la sociedad capitalista acerca de lo que hacen coincide plenamente con la apariencia ocasionada por la presencia en ella de una totalidad de cosas como mercancías. Eh, y justamente aquí es el punto que Marx señala como una contradicción, porque en una sociedad que se vanagloria de ser consciente, el mecanismo fundamental que motoriza a la sociedad, que mueve a la sociedad, es un mecanismo que es ciego, que es el mecanismo de la ley del valor, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el autoconocimiento de la sociedad moderna queda confinada a los límites de esa apariencia o a una proyección ideal de esa apariencia. eh, y justamente eso explica por qué las formas del pensamiento aceptado por la sociedad y que por lo tanto aparecen como objetivos eh, en que se expresan las condiciones de producción de este régimen social de producción históricamente dado, que es la producción de mercancías, ¿verdad? El entramado de ideas que conforman la comprensión de sí de la sociedad moderna sería, por lo tanto, verdadera, en tanto que representa para ella el terreno de la objetividad, de la realidad, de la verdad de las cosas, eh, como justamente como tratarse de la verdad de las cosas en vez de lo que realmente que es una proyección ideal que surge de las condiciones sociales de producción y de la forma en la que la mercancía los expresa, ¿verdad? En ese sentido, en las sociedades capitalistas modernas, los individuos nos consideramos iguales y libres justamente porque eso nos coloca en la situación de sujetos abstractos que son intercambiables entre sí bajo la categoría de ciudadanía, y esa abstracción de las particularidades de los individuos, que son formalmente iguales en tanto que simples poseedores de mercancía, es la validez sobre la cual reposa los intercambios de los seres humanos como seres libres, ¿verdad? Como seres libres que canjean sus mercancías sin violencia ni coerción, ¿verdad? El intercambio de valores en el mercado se produce eh, justamente, o es la base de toda igualdad y de toda libertad. Entonces, el sistema jurídico en realidad es una forma en la cual se vuelve viable el funcionamiento del sistema de mercancías, ¿verdad? Eh, pero obvia la base real en la cual se desarrollan las mercancías, que es justamente que el obrero no recibe en concepto de salario el valor rendido de su fuerza de trabajo, ¿verdad?
sino que la sociedad capitalista esconde bajo la igualdad la efectiva desigualdad de sus individuos y de la falta de libertad que, que estos individuos viven. Ese es el corazón de la idea de la ideología como fetichismo de la mercancía. La otra clase, vamos a ver la segunda parte de este artículo, que justamente habla del neoliberalismo como gubernamentabilidad, es decir, como una determinada forma en la que se dirige el Estado. Y bueno, vamos a